Desde el bar, edición miscelánea. Hoy es de estos episodios de media semana en las que hablamos de distintas cosas, respondemos algunas preguntas, hay varios temas, oportunidades de jugadores que se pueden ir al extranjero o que más bien desde el extranjero se pueden cambiar de clubes. Hay cositas, hablaremos de todo eso, una cosa ahí de relacionando el fútbol americano con el fútbol que quiere hacer Luis. Y bueno, pues ahí eso, vamos a pasarnos media horita, 35 minutos platicando de deportes, que es lo que nos gusta. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra VIP en Patreon, patreon.com, diagonal desde el bar. No, ¿qué? Patreon.com, diagonal desde el bar POD. Ya me está diciendo igual con la dirección. Igual te la pongo también en pantalla para que ahí entren y por $6 puedan ver el episodio completo y también todos los episodios de la semana, incluido también los de Liga MX o Selección cuando metemos video y solamente podemos mandarlo ahí porque en YouTube nos lo tumbarían. Como siempre les digo, mándenos saludos, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, siempre 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hizo Voltron en Spotify, versión Patreon, que decía, respuesta a Irán Elías. Martín se vio muy light en su respuesta. Si normalmente nuestros futbolistas son poco ambiciosos y con mentalidad chiquita, esto es sobre el tema de las esposas y demás. Si normalmente los futbolistas son poco ambiciosos y con mentalidad chiquitita, los pocos que tenemos destacando, con sus papás y sus parejas cortando las alas, está para llorar. Si yo hubiera escuchado a mi mamá y una exnovia, nunca hubiera salido de México para ampliar mi carrera. Ahora un futbolista no debería estar en discusión. Es más, no deberían tener pareja hasta ya estar consolidados. Sí lo dice esto. ¿En serio? Sí. A ver, pasa que muchas veces el hecho de tener pareja los tranquiliza. Sí. No, les quita las ansias de salir de fiesta. Vela. De Vela. Sí, bueno, pero Vela fue bastante más grande, ¿no? Sí. Pero muchas veces, como el caso de Chucky Lozano precisamente, tienen parejas muy jóvenes, tienen hijos muy jóvenes y en ese sentido pues no salen muchísimo de fiesta por ello, ¿no? También está en la personalidad de cada uno. Claro. No solamente una cuestión de parejas, pero los clubes muchas veces prefieren que sus jugadores tengan esposas, tengan novias formales, etcétera, precisamente para evitar eso. Sí. O ambas. No, una de dos. Esposas y novias formales a la vez, eso sí ya se le complica un poco más o la novias cosa. formales. Dice Eduardo González en Patreon, tanto argumento por quién será el portero de la selección para que el Vasco saque un Conejo Pérez 3.0 y ponga Ochoa. Pues es que es muy posible, ¿no? O sea, sobre todo que parece que a Ochoa lo van a convocar en el partido contra Portugal. Y entonces, si eso pasa, bueno, por contra Portugal y Bélgica, ¿no? Vamos a ver a quién pone el Vasco. A ver, si lo pone a él, si pone a Ochoa en uno de los dos partidos, entonces me parece que está seriamente en contención por alguno de los tres puestos, no, por el puesto titular, ¿no? O sea, si juega alguno de los partidos, quiere decir que va a ir, porque Acevedo lo ha llamado 30 veces a partidos mucho menos importantes si no juega, ¿no? Y si no juega, creo que de todas maneras su posición de tercer portero está bastante segura, ¿no? Pero yo no descarto para nada que a final de cuentas termine siendo Ochoa el titular de la selección en el Mundial. Ya me arrepentí de haber leído ese comentario porque el tema Ochoa lo planeaba dejar para Patreon y pues prácticamente Martín ya dijo pues lo que es, ¿no? Tampoco hay para ahondar demasiado en ello, pero bueno, un comentario diferente, este es de Alon que dice, Martín sacando el All-Time con el qué bien se come en Estambul. Qué bien se come en Estambul y te tratan de maravilla. Bueno, no te tratan de maravilla, realmente, No. porque pues el único lugar donde me ha agarrado madrazos en la calle ha sido en Estambul. Mira, pues. Unos turcos random nos atacaron a mí y a Kerim y éramos 2 contra 2, iba pareja la cosa hasta que empezaron a llegar más turcos y tuvimos que huir. O sea, y me siento perfectamente orgulloso de decirlo. Nos fuimos corriendo de ahí porque si no nos hubieran linchado. Sí. A ver, Benjamín Gaván nos decía, estoy viendo el partido de Panamá contra México por TUDN, dejando de lado el pésimo análisis que dan los comentaristas, algo que me causa mucho conflicto es la información tan errónea que dan partido tras partido los comentaristas de fútbol sobre cultura, geografía, historia, etcétera. Un ejemplo concreto es cuando hablan del partido del domingo, el que ya fue, y comentan en transmisión que será en La Paz, en la altura, ¿sí? Cuando en realidad iba a ser en Santa Cruz, una ciudad totalmente alejada de La Paz. ¿Cuál es su opinión sobre eso, Martín? ¿Cuál? Pues que nuestros medios son lo que son, ¿no? La realidad es que, digo, yo me acuerdo de Emilio Fernando Alonso, que decía información monográfica, ¿no? O sea, Sí. cosas muy sencillas y muy
superficiales de los países, pero todo el mundo decía, wow, Emilio Fernando Alonso con su información trascendental, ¿no? Y la verdad es que comparado con el resto, pues sí era así, ¿no? Y por eso Alberto Lati tiene un nicho tan grande, porque es un tipo culto, un tipo preparado, un tipo que no dice tonterías, a diferencia de pues, la gran mayoría de los otros comunicadores que son un desastre. Sí. A Martín le faltó confesar completamente que él odiaba a Emilio Fernando Alonso por sus monografías. Lo Es verdad. detestaba tanto como detesta a mis Patriots y está por eso No, celebrando para que ha nada. ganado la copa. Tu coach no va a ser Salón de la Fama De todo en la primera ocasión. lloran, de todo lloran. Es increíble. Son el equipo más ganador de la historia y hasta en eso me está llorando Luis. Es alucinante. No, no, o sea, es increíble el complejo de inferioridad de un equipo que gana tanto. Pero bueno, en fin. No, no es suficiente. Si tenemos al mejor coach de la historia, lo queremos en el Salón de la Fama ya. Y bueno, eso ha generado una polémica importante en Estados Unidos. No vamos a debatir sobre si Belichick merece o no estar en el Salón de la Fama desde el principio, porque lo merece. No, porque además No, sabemos porque que lo lo hace merece. O sea, yo creo también. que los dos estamos de acuerdo en que lo merece. Sí, O sea, y a mí sí. me parece insólito que no lo hayan llevado. ¿Sí? Sino que aquí mencionamos el tema porque nos lleva, bueno, a una discusión creo que más interesante y que además sí podemos ligar al fútbol, que es básicamente lo que se está estilando en Estados Unidos con esta omisión de Belichick en el Salón de la Fama, es que pues hubo una facción de los votantes, que son 50, un buen número de reporteros de cada ciudad que tiene equipo, y algunos más, no me acuerdo cómo los eligen, y tenía que tener 40 de 50 votos. Entonces, que hubo una facción que decidió que como tenía en el antecedente de aquel Spygate y el Deflategate de hace muchos años y que fue castigado el equipo y él en lo personal por el Spygate, pues este, tenían que castigarlo dejándolo fuera un año del Salón de la Fama y ya el próximo año lo dejan, lo dejan entrar. Eso también ha pasado, por ejemplo, en el béisbol, donde a Barry Bonds, a Roger Clemens y algunos más de los que fueron grandes estrellas en la época de los esteroides, los han dejado fuera del Salón de la Fama. A ellos sí, permanentemente, no los han querido incluir. Y bueno, le decía a Martín, ok, ¿por qué no discutir esto, no? Es válido que los votantes de un Salón de la Fama decidan castigar a las máximas estrellas, háblese de un Bonds, Clemens, etcétera, en el béisbol, o en este caso el máximo coach como es Belichick, por sus transgresiones en su carrera, quitándoles un honor como es el estar en el Salón de la Fama. En el caso del béisbol, pues ha sido permanente. En el caso del americano, todo apunta a que será simplemente un año de espera. Martín. Ah, sí, pensé que ibas a seguir. No, no, ya me seguí como 5 minutos para Ah, cubrir la llamada que te entró. sí. A ver, bueno, primero que lo de Pete Rose y Belichick creo que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, lo de Pete Rose fue. Yo mencionaba los de Clemens y Ah, o sea, Clemens, sí, ajá. que no estuvieron comprobados a final de cuentas, aunque todos sabíamos que se habían Ujú. dopado, o sea, era absurdo. O sea, ver las imágenes del antes y después, tanto de Bonds como de Bobby Bonilla, como de Mark McGuire, es casi de risa, ¿no? Sí, Em, pero, a ver, con Belichick. Yo creo que el hacer trampa sí te quita méritos, pero me parece que la trampa de Belichick no define su carrera, pues, ¿no? híjole, O sea, es una cuestión puntual, porque además incluso lo de Deflategate no es él, es Brady, es ahí, realmente, ujú. sí, no es Belichick. Entonces, sí, y como aficionado a los Jets, en un momento además donde los Jets eran competitivos y pues que los Patriots tuvieran ventajas injustas y tramposas, no me hacía mucha gracia, pero es que la carrera de Belichick o sea, es realmente el mejor coach de la historia. O sea, tanto como coordinador defensivo con los Giants en la época de Parcells, como head coach con los Patriots. O sea, me parece que no deberían haberlo impedido. Ahora, ¿ya dijiste lo de Maradona o no? A eso iba, porque les comentaba yo que queremos ligarlos al fútbol, okey, ¿qué habría pasado, Martín, si tú y yo hubiéramos sido, honrados eh, con esta gran oportunidad de votar por el Salón de la Fama de la FIFA en Pachuca, cuando decidieron hacer la primera, clase de inducidos, y que nos dijeron: "Okey, ustedes tienen 5 votos para el Salón de la Fama internacional". ¿Habríamos metido o dejado afuera a Maradona? Sabiendo todo lo que sabemos de él y de sus
circunstancias extracancha. Sí, que hay que dejar claro para la gente que no nos ha escuchado, que nos escucha desde Ujú, hace poco, que cuando nos referimos a las circunstancias extracancha de Maradona, no nos referimos a la cocaína. Porque a final de cuentas la cocaína pues, es una droga que no te ayuda para mejorar el rendimiento en el terreno de juego, sino al captagón, que ujú. es una sustancia dopante mucho más seria, que sí te ayuda para mejorar el rendimiento y que, de acuerdo con fuentes cercanas a Ramón Raya, Maradona se metió durante el Mundial 86, ¿no? Ujú. Entonces eso me parece que es diferente y además hay que recordar que después lo suspenden por efedrina, que te puede ayudar también, aunque en general es un enmascarante de otras sustancias también. Eh, entonces sí, a ver, yo creo que es un buen debate y creo que a Maradona lo podrían haber dejado fuera el primer año del Salón de la Fama Ujú. y no pasaba nada. Digo, yo creo que me habría costado a mí mucho el votar en contra o el omitirlo, porque a fin de cuentas lo del Captagón, pues nunca se comprobó en plan, ok, aquí está el test positivo, lo vamos a castigar, como después sí pasó con el tema de la efedrina en Estados Unidos 94, donde además pues su ausencia termina haciendo que Argentina se derrumbe, ¿no? Entonces, si bien tenemos esa gran duda de si estaba limpio o no en 86, pues lo que fue el tramo prime de la carrera de Maradona, desde 80 y poco al 90, 91, pues sus escándalos fueron más, ok, el tema de la cocaína, todos sus problemas extracancha, pero como futbolista, lo que más se le puede reclamar, comprobado me refiero, es la mano de Dios. Sí, pero esa me parece que es una cuestión de juego y es un error del Ujú, árbitro. O sea, sí. obviamente Maradona hace trampa, pero es una trampa que tendría que haber sido detectada y marcada por el árbitro, Sí, ¿no? y que sí, y una trampa que no es única de él, ¿no? O sea, evidentemente, pues, pasó a la historia por el momento, el escenario y todo, pero jugadores haciendo trampa, ya sea metiendo la mano, tirándose al suelo, pues, ha sido parte de la normalidad del fútbol toda la vida, hasta que ahora con el VAR se empieza a reducir eso, e incluso vemos jugadas en las cuales ni siquiera con el VAR se consigue hacer justicia, ¿no? Sí, no, pero qué bueno que existe el VAR, ¿no? Porque esa jugada específicamente se hubiera marcado. O sea, Sí. no tengo la menor duda. Era clarísima de verdad. Em, ahora, es que yo creo que, o sea, yo sé que no se ha comprobado lo del Captagón, Ujú. pero el propio Maradona ha dicho lo de los cafés voladores, después que drogaron a Branco en un partido Sí, en Italia 90. O sea, que hay ganan con varias cosas, sí, hay varias cosas ahí de esa selección argentina y de Maradona particularmente que, híjole. sí, que también hay que decir que, bueno, no está tan lejos ese tema del partido contra Argentina, perdón, Argentina-Brasil en Italia 90, fue un juego de octavos de final, si no mal recuerdo, gana Argentina 1-0. El gol fue en tiempo extra, ¿no? De Canilla. No No, me fue como al 70. okey, ya ve, sí, se me hizo tan largo que yo pensé que se había metido tiempo extra, pero bueno, digo, han pasado ya 36 años, o sea, sí es ya, digamos, algo, pues, clásico, ya no está en la memoria fresca de muchos. Entonces, come creo que también ahí cometemos el error de verlo con los ojos del presente, cuando en aquella época todavía había muchísima más, vamos a llamarle picaresca, y también trampa como tal, de la que ahora, se da o se tolera, ¿no? Sí, había, pero eso no debería soslayarse, ¿no? O sea, creo Claro. que a final de cuentas, sí había, bueno, lo que se habla del Tampico Madero en la Liga MX, lo de la Juventus en Italia, y no me refiero a las apuestas, sino a una cuestión de doping también. O sea, había más cosas, por lo menos era más burdo que lo que es ahora, ¿no? Ujú, Porque yo insisto, yo creo que la mayor parte de los futbolistas de alto rendimiento se dopan, porque los incentivos son enormes y las consecuencias son nulas, ¿no? ujú, La FIFA eh, jamás escondería, digo, jamás, imagínense que Cristiano o que Messi o Mbappé ahora salieran positivos en un antidoping y que la FIFA lo sacara. El golpe a la credibilidad del fútbol sería gigantesco. sí, Entonces no hay incentivo para la FIFA de decirlo y no hay incentivo entonces para los jugadores de no doparse. No estoy diciendo que ellos tres estén dopados, ¿no? Pero ves a jugadores como Goretzka con el físico que tiene y piensas, sí. Mira, lo que pasó en el ciclismo, cuando de repente sí era la ley de la selva, todos se dopaban.
de repente les cae encima la aguada y entonces sí, se cae el garlito, todo mundo acaba perdiendo sus premios, a Lance Armstrong le quitan 7 tours, ni siquiera se los dan a nadie más porque tenían miedo de que todos los demás que estaban atrás de él también estuvieran dopados, y probablemente lo estaban. Y es hasta ahora ya que ha recuperado cierta imagen de limpieza, y bueno, ves a Pogačar, que es una máquina 3 veces superior a lo que era Lance Armstrong hace 20 años, ¿no? Entonces, mantiene las dudas que realmente todo esto lo salvan únicamente con entrenamiento, nutrición y suplementos sanos, o hay algo detrás, ¿no? Creo que es de repente sí el que hace trampa, o el que tiene reputación de tramposo en el deporte, no digo que sea solamente esto, eh, es al que cachan, que no significa que sea el único que lo intenta. Sí, por supuesto, ¿no? Lo que pasa con Armstrong es que el tipo tenía un sistema de dopaje Sí, tan estructurado, tan institucionalizado dentro de su propio equipo, que es tan burdo que lo tienen que detener, claro. a final de cuentas, ¿no? Y bueno, agarraron a varios más, ¿eh? Ujú. Hay varios que fueron, casi todos los de esa generación Sí, fueron suspendidos en un momento u otro. sí, una vez que lo agarran, él ya fue de, no, pues tenemos que barrer con todo esto y tratar de limpiar la imagen de ese deporte, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco el tema ¿no? Sí, creo que, o sea, está interesante el debate por ese lado, ¿no? No porque yo sea fan de los Patriots, Martín sea anti, porque le va a los Jets, y si es o no merecido, pero sí creo que es curioso cómo en Estados Unidos los salones de la fama, pues como las votaciones son de periodistas, pues tanto en el béisbol como en el americano, está ocurriendo esto de que un sector de la prensa se está asumiendo como el garante de la limpieza o de la historia del deporte, y pues en el béisbol han borrado por completo a Barry Bonds, a Clemens, a Sammy Sosa, etcétera, cuando todos en su era probablemente también se dopaban, o sea, que había un piso parejo y simplemente ellos eran los mejores o los que mejor usaban las herramientas de la era, sin que hayan sido incluso castigados por nada. Y en el caso de Belichick, bueno, pues la, la trampa que se le bueno, que se hizo con el Spygate, que incluso ahora mismo hay coaches como Bill Cowher, como Jimmy, que están diciendo, hey, lo hacíamos todos, simplemente pues ahí lo agarran, pues se la han cobrado también, porque por lo que dicen, ¿no? La facción ahí la encabezó el excedente general de los Colts, que se atraía a guardar desde hace muchos años. Sí, también, aunque él dice que no, ¿no? Bill Ujú, Polian, que no fue él. Y también la manera institucionalizada en la que lo hacía Belichick era ujú, distinta a la que claro. lo hacían los demás, ¿no? O Sí, sea, es un poco lo de Armstrong. exacto, sí fue de que, o sea, esa obsesión por, creo que en los Pats siempre ha sido así, ¿no? Por revisar hasta el último detalle, por buscar la mínima ventaja posible, muchas veces fue dentro del reglamento, un momento icónico, aquel partido con Baltimore en el que, cambiando formaciones ofensivas, se aprovechan de una laguna legal, bueno, una laguna reglamentaria, para destantear a los Ravens, pero sí, eso también te hace pensar, ok, cuando pudieron hacerlo yéndose más allá del límite de las reglas, también lo hicieron y pues los acaban cachando en el Spygate, que recordemos, ese año es el primer partido de temporada ante los Jets, los cachan, los multan, le quitan una selección de primera ronda a los Pats para el siguiente año, y es el año que los Pats se van 17-0. Bueno, Sí, 18-0. sí, O sea, que es de, ok, los agarraron en la trampa en el juego 1 y de todos modos siguieron dominando hasta el último partido, que desafortunadamente pues ahí sí ya no, ya no se pudo con los Giants. Ahí pagamos el afortunadamente karma. dirás. Sí, Digo, contra el equipo de Nueva York equivocado, por otro lado. además, Pero sí, es que era un poco eso de Belichick, ¿no? O sea, no quería dejar ni un cabo suelto, a pesar de que su equipo era el equipo más dominante que había, ¿no? sí. Y pues es un poco absurdo. Y por eso yo puedo entender que Bill Polian siga enojado. Sí, también porque, bueno, su equipo, pues, mira, le ganaron una vez a los Pats, justo el año previo, pero sí, como que nunca le perdonó las muchas veces que a su vez los Pats los dejaron fuera. Pero bueno, creo que con esto ya no podemos dejar de lado este tema de las trampas. Ahí, mándenos en los comentarios ustedes qué opinan, fue correcto o no que lo dejaran fuera del Salón de la Fama en apariencia por un único año, o si creen que hay ejemplos en otros deportes, el fútbol, el tenis, el que ustedes quieran, donde también se justificaría castigar después el reconocimiento de una carrera. Y dicho todo esto, vámonos a Patreon para platicar de selección mexicana, de la América, y a ver de qué más se nos ocurre en patreon.com/desde el bar POD.